Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Americana y el derecho indiano. La Revolución Americana fue un momento clave en la historia de América Latina, que tuvo un gran impacto en el derecho indiano y en la forma en que se desarrolló en toda esta región. Estos dos temas son fundamentales en la historia de América y que han dejado una profunda huella en la sociedad y en el desarrollo de los derechos humanos. La Revolución Americana debemos entenderle como un proceso de lucha por la independencia de las colonias en América, mientras que el derecho indiano se refiere al sistema legal y jurídico establecido durante el periodo de colonización española en América, especialmente en relación con los derechos de los pueblos indígenas. En el siguiente video vamos a exponer los argumentos a favor y en contra de la Revolución Americana y su impacto en el derecho indiano. Para iniciar con estos temas, vamos a empezar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Fue la Revolución Americana un momento clave para la liberación de los pueblos indígenas y la creación de un derecho indiano más justo y equitativo? Existen dos puntos de vista. Vamos a iniciar con los puntos a favor. Podemos ver que la Revolución Americana fue un momento de cambio político y social que permitió a los pueblos indígenas tener una mayor participación en la toma de decisiones. Permitió también la creación de nuevas leyes y normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas y promovían la igualdad ante la ley. Permitió también la creación de nuevas instituciones y organizaciones que promovían la educación y la cultura indígena. Permitió la creación de nuevas formas de gobierno que promovían la participación y la representación de los pueblos indígenas. También existen los puntos de vista en contra, como por ejemplo que fue un momento de violencia y de conflicto que tuvo un impacto negativo en la vida de todos los pueblos indígenas y en su capacidad de mantener sus tradiciones y sus costumbres. También permitió la creación de nuevas leyes y normas que en algunos casos restringían los derechos de los pueblos indígenas y promovían la asimilación cultural. Permitió también la creación de nuevas instituciones y organizaciones que en algunos casos promovían la explotación y el abuso de los nativos. Sin embargo, también es importante mantener en cuenta que la Revolución Americana también tuvo un impacto negativo en la vida de los pueblos indígenas y en su capacidad para mantener sus tradiciones y sus culturas. Para continuar con este video, es necesario responder otra pregunta. ¿Cómo contribuyó la Revolución Americana y el derecho indiano en el fortalecimiento de los derechos y la emancipación en América? Al igual que la pregunta anterior, vamos a tener puntos de vista distintos, uno a favor y uno en contra. En el punto a favor podemos ver que durante la Revolución Americana se estableció el principio de la igualdad entre todos los individuos. Se luchó por la emancipación de la dominación colonial, y esto permitió a su vez sentar las bases para las posteriores declaraciones de derechos y constituciones, en las cuales se garantizan las libertades individuales y los derechos fundamentales de las personas. La Revolución Americana también impulsó la participación política y la democracia. Los ideales surgieron durante este periodo con la creación de repúblicas y la adopción de sistemas representativos que permitieron una mayor inclusión y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. En el ámbito de los derechos indianos se reconoció y se protegió en cierta medida los derechos de los pueblos indígenas, aunque con limitaciones y contradicciones. Se establecieron leyes y normativas que buscaban salvaguardar la integridad de los derechos de los indígenas. De esta manera se reconoció y se respetó la existencia de estos pueblos y su relación directa y especial con la tierra. Pero no todo en este tema fue positivo. Al igual que la vez anterior, también existen puntos en contra. Por ejemplo, que a pesar de los ideales de igualdad y de emancipación, la Revolución Indiana no garantizó plenamente los derechos para todos los grupos. Son las mujeres, los afroamericanos y los indígenas quienes enfrentaron la discriminación y exclusiones de manera permanente. Además, el derecho indiano, si bien reconocía algunos derechos indígenas, no abordaba de manera suficiente la problemática de la colonización y el despojo de las tierras.
Aunque se establecieron principios de igualdad, su aplicación efectiva estuvo sujeta a restricciones y exclusiones. La participación política y los derechos individuales no siempre se extendieron a todos los ciudadanos y los sistemas políticos todavía estaban influenciados por estructuras de poder elitistas y desiguales. Pese a los avances en términos tanto de derechos como de emancipación, tanto la Revolución Americana como el derecho indiano tuvieron consecuencias negativas a largo plazo. La violencia, la guerra y los conflictos internos en las colonias y las comunidades indígenas dejaron cicatrices duraderas y la lucha por los derechos y la igualdad continúan hasta el día de hoy. Finalmente, vamos a ver los aspectos que la Revolución Americana y el derecho indiano comparten como objetivos y desafíos comunes en la promoción de derechos y de la emancipación. Tanto la Revolución Americana como el derecho indiano fueron movimientos que surgieron en respuesta a la dominación colonial y buscaron la emancipación de las potencias europeas. Ambos se enfrentaron a los desafíos de construir nuevas formas de gobierno y establecer sistemas legales que reflejan la necesidad y las aspiraciones de los habitantes en América. Aparte de eso, ambos movimientos reconocieron la importancia de la autonomía y la autodeterminación en la toma de decisiones tanto políticas y en la gestión de los asuntos internos de sus respectivas comunidades. La Revolución Americana buscó la independencia de las colonias y el derecho indiano defendió la idea de que los pueblos indígenas tenían derechos y soberanía propios. La Revolución Americana y el derecho indiano también sirvieron como inspiración y sentaron las bases para futuros movimientos de emancipación y lucha por los derechos. Sus legados e ideales influyeron en los movimientos independentistas en toda América Latina y en la posterior lucha por la igualdad de derechos en todo el continente. En conclusión, la Revolución Americana y el derecho indiano representan hitos importantes en la historia de América en términos de derechos y emancipación. Si bien ambos movimientos lograron avances significativos en la promoción de los derechos individuales y la lucha contra el colonialismo, también enfrentaron limitaciones y desafíos que dejaron una huella duradera en el desarrollo de todos los derechos humanos, tanto en la región como en toda América. Es fundamental reconocer tanto los logros como las deficiencias de estos procesos históricos para continuar avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde los derechos y la emancipación sean garantizados para todos los individuos y los grupos.